Hola, soy Nadia Vasilchenko y seguimos aprendiendo ucraniano. Hoy día nos toca la teoría. En especial vamos a hablar cómo se forman todos los tiempos verbales del indicativo en ucraniano. Hablaremos de una cosa monstruosa que son los aspectos, perfectivo e imperfectivo. Y les daré algunos verbos para que ya los puedan usar porque son bastante comunes. De esos los que se aprenden al principio y sirven toda la vida. Entonces, como siempre, vamos a repasar lo que hemos visto en la clase anterior. Lean y traduzcan. Como saben, yo trabajo con un equipo de apoyo y este equipo de vez en cuando grita, corre, hace maldades, etc. Pero eso espero que no molesten repasar y revisar vuestros conocimientos. Así que revisémonos. Позавчора, anteayer. Вчора, ayer. Сьогодні, hoy. Сьогодні після обіду, hoy en la tarde. Сьогодні увечері, hoy en la noche. Завтра, mañana. Післязавтра, pasado mañana. Завжди o завжди, siempre. Ніколи, nunca. Todas estas palabras nos van a servir en lo que vamos a aprender hoy día. Entonces, empecemos con los tiempos verbales. ¿Se acuerdan de la lección pasada que tenemos dos conjugaciones? Y la cosa no es tan fácil como en castellano, que tenemos terminaciones ar, er e ir. Ustedes tienen más conjugaciones, pero solamente esas tres terminaciones las diferencian. A cambio, nosotros tenemos diferentes terminaciones de los verbos y es más, puede que un verbo termine en la misma terminación que la otra conjugación, como ven en la tabla. Y los verbos irregulares, como en cualquier otro idioma, también pueden ser tanto de la primera conjugación como de la segunda conjugación. Bueno, pero memorizando las terminaciones vamos a facilitarnos un poquito la vida. Entonces, lo bueno del idioma ucraniano es que solo tenemos tres tiempos verbales. Solo el pasado, el presente y el futuro. No tenemos esa tabla gigante cuando conjugas un verbo en español que tienes que acordarte de todas las terminaciones, no. Tenemos una forma del presente, dos formas de pasado y tres formas del futuro. No tenemos subjuntivo, o sea, esa cantidad de verbos, o sea, formas verbales, no tenemos. Solo indicativo, imperativo y condicional, de los cuales vamos a hablar más adelante. Hoy solamente tocamos el indicativo. Las pequeñas diferencias consisten en que en presente y en futuro los verbos, como en castellano, cambian en persona y número. O sea, existo yo, existimos nosotros. Él, ellos. En pasado concuerdan en número y en género, no en persona. O sea, en pasado vamos a ver más adelante, nos importa si hablamos de hombres o de mujeres. Si es un hombre o una mujer quien está hablando. Y los verbos ucranianos, igual que los verbos en el castellano, pueden ser reflexivos, o sea, terminar en se en castellano o en ся en ucraniano. Y esta partícula ся, no cambia dependiendo de la persona. O sea, si yo digo me lavo, te lavas, se lava en castellano, en ucraniano va a ser siempre lavose, lavase. Lávase. Esta C va a permanecer al final del verbo juntitos y nunca va a cambiar por persona. Y lo difícil, obviamente, es el aspecto verbal, porque es una categoría que no existe en el idioma castellano. Ustedes esas diferencias en el significado de un tiempo verbal lo expresan a través de otro tiempo. Y nosotros agarramos el mismo verbo, pero en otro aspecto, y ya tenemos otro significado del tiempo. Ya lo vamos a ver. Y lo malo es que no se puede, viendo el verbo, definir si es perfectivo o imperfectivo. Y la manera de saber de qué aspecto es un verbo es consultando un diccionario, a su profesor, a un nativo, o por experiencia, porque han leído tantos libros, han escuchado tantos discursos, tan rodeados de la gente que habla ucraniana, ahí van a saber. Entonces vamos a comparar un poco el imperfectivo y el perfectivo para que desde ya sepan la diferencia. Y tanto el imperfectivo como el perfectivo puede usarse en tiempo pasado.
Solo que un verbo imperfectivo en pasado va a tener significado de una acción sin terminar, una acción repetitiva, reiterada, o una acción que siempre ocurre. Iba al colegio todos los días. Ese iba en castellano se expresa con una forma verbal aparte. A cambio, en ucraniano, ya jodiv. El verbo jodite es un verbo que tiene su aspecto perfectivo en el perfectivo. El presente en perfectivo no existe porque ninguna acción puede ser terminada en presente. Por eso nos olvidamos, el presente es solamente para los verbos imperfectivos. Y en futuro existe tanto para imperfectivo como para perfectivo. Lo vamos a ver. La principal diferencia es el significado de la acción. Si es una acción acabada, singular, no común, se usa el verbo perfectivo. Si lo que quiero yo expresar es algo que no fue terminado, lo que ocurría muchas veces o sigue ocurriendo y va a ocurrir, algo habitual, eso va a ser expresado con ayuda de un verbo en su forma imperfectiva. Ya lo veremos, no se preocupen. Entonces partiremos por el tiempo pasado. El tiempo pasado, como les acabo de decir, puede formarse tanto de los verbos perfectivos como de los verbos imperfectivos. Y el primer verbo que vamos a tomar es de la primera conjugación, un verbo que termina en ate, y es un verbo imperfectivo. Tomé como ejemplo un verbo imperfectivo. El verbo znate significa saber, conocer, se conjuga en pasado de la siguiente manera. Quitamos al infinitivo la terminación te. Y en lugar de esa terminación, a lo que queda de la palabra zna, agregamos las terminaciones del género masculino, del género femenino, del género neutro o de plural. Veamos. Si yo soy hombre, yo digo я знав, terminación v. Si yo soy una mujer, yo digo я знала, terminación la. Y ambas formas significan yo sabía. Solo que dependiendo de quién estamos hablando o quién está hablando, va a terminar en v para masculino o en la para femenino. Lo mismo con tú. Si tú eres hombre, yo te digo ты знав, tú hombre sabías. Si tú eres mujer, te digo ты знала, tú mujer sabías. Así más fácil con los pronombres він, él. Він знав, вона, ella. Вона знала, воно, ello, воно знало. Entonces, en singular tenemos tres terminaciones. V para masculino, la para femenino y lo para neutro. El plural se forma de igual manera para todas las personas. Ми знали, ви знали, вони знали. Terminación li es la terminación del plural en pasado. Cualquier verbo, sea regular, irregular, perfectivo, imperfectivo, va a tener esas terminaciones, que son 4, en pasado. No hay nada difícil en el tiempo pasado. Veamos el verbo de segunda conjugación. Con los verbos de la segunda conjugación ocurre lo siguiente. En este caso le quitamos solo dos últimas letras, la terminación propiamente tal del infinitivo. Ты, se quita la T. Y a lo que le queda la palabra le agregamos las mismas terminaciones. Я бачив, я бачила. Ти бачив, ти бачила. Він бачив, вона бачила, воно бачило. Ми бачили, ви бачили, вони бачили. Como les dije, no importa si es verbo perfectivo, imperfectivo, si de primera o de segunda conjugación. Estas son las 4 terminaciones del pasado. En este caso, donde el verbo es imperfectivo, se traduce principalmente como veía, veías, veía. Pero hay ciertos contextos donde el verbo justamente бачив, no los demás. Este verbo podría significar sí, lo vi, так, я бачив, sí, lo vi, так, я бачила. Entonces, van a tener que fijarse, y si el contexto les insinúa que no, aquí está hablando de una acción terminada, lo más probable es que así sea. La práctica, acuérdense, la práctica, mucha experiencia, mucho contacto con la gente de habla ucraniana les va a sentir esa diferencia. Para que vean cómo se conjugan las dos conjugaciones, los verbos de las dos conjugaciones en pasado, les puse estos verbos al lado, uno al lado del otro. Van a ver que la diferencia está solamente en... ni siquiera hay diferencia.
Solo se quita la terminación ti y se le agregan las terminaciones de masculino, femenino, neutro o plural. Pueden hacer pausa, estudiarlo, compararlo y avanzamos. El presente. Para crear el presente de un verbo regular en el idioma ucraniano, hay que acordarse que solamente se forma el tiempo presente de los verbos imperfectivos, porque ninguna acción puede ser terminada, ninguna acción puede ser terminada en tiempo presente, por ende no podemos usar el aspecto perfectivo del verbo. Entonces, ¿qué hacemos con los verbos que terminan en la primera conjugación? Les quitamos la terminación T y en lugar de esa terminación ponemos las siguientes terminaciones, están marcadas en azul. Я знаю, ты знаешь, він, вона, воно знає, coincide igual como en castellano, la tercera persona del singular para todas las personas, la misma forma verbal. Ми знаємо, ви знаєте, вони знають. En la columna derecha verán las traducciones de todas estas formas. Y en la segunda conjugación quitamos las 3 últimas letras. No las 2 últimas, sino las 3 últimas letras. Y en lugar de esas 3 letras colocamos las siguientes terminaciones. Я бачу, ти бачиш, він, вона, воно бачить, ми бачимо, ви бачите, вони бачать. Cualquier verbo regular de la segunda conjugación va a pasar por el mismo proceso. Le vamos a quitar las 3 últimas letras, le vamos a agregar estas terminaciones y así será el verbo conjugado en presente. Para que comparen las dos terminaciones, las dos conjugaciones, vean esa tablita. Hagan pausa y estudien. Y nosotros pasamos al futuro. El futuro tiene en ucraniano 3 formas. Y yo les recomiendo que partan por esta, porque matan a 2 conejos con un solo tiro. Verbo bути, que es ser, existir, en futuro, más el infinitivo del verbo imperfectivo. También aquí corre el infinitivo de cualquier verbo irregular, por eso es una forma útil. Una vez memorizado el verbo bute en futuro, después solo agregamos cualquier verbo y va a tener significado del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo el verbo bути y lo conjugo en futuro. Я буду, ти будеш, він, вона, воно буде, etc. Y a esta combinación de palabras le agrego el infinitivo. Я буду знати, yo voy a saber. Я буду бачити, yo voy a ver. Ти будеш знати, він буде знати, ми будемо знати, ви будете знати, вони будуть знати. El infinitivo no cambia, cambia solamente el verbo bute. Entonces, si quieren ya desde ya conjugar los verbos en futuro, memoricen esta forma. Si quieren complicarse un poquito la vida, pasemos a la otra forma. También se forma de los verbos imperfectivos, también irregulares. ¿De qué manera? Al infinitivo del verbo imperfectivo le agregamos las terminaciones correspondientes. Así, yo en la primera persona del singular le agregaré mu para decir que yo sabré. Я знати му. Я бачити му. Я знатиму, ти знатимеш, він знатиме, ми знатимемо, ви знатимете y вони знатимуть. Estas terminaciones son válidas para todos los verbos imperfectivos, también irregulares, que se agregan al infinitivo de estos verbos. Ahora, otra forma bastante fácil de memorizar, pero aquí hay que saber que solo se forma de los verbos perfectivos. Y estos verbos se conjugan igual como en presente, solo que la forma perfectiva les dará el significado del futuro. Así ustedes pueden reconocer, tomé otro verbo, en el verbo прочитаю, el verbo читаю. Читати, leer en ucraniano, ya lo hemos visto, ustedes lo vieron por su propia cuenta. Я прочитаю, donde прочитати es verbo perfectivo, significa exactamente lo mismo que читати, solo que la matiz, ¿cómo se dice? Siempre me confundo con los artículos. Tiene ese significado de perfección de una acción singular, terminada, poco habitual.
Entonces, si yo digo я прочитаю, quiero decir que yo leeré, no yo leo, sino yo leeré. Ти прочитаєш, tú leerás. Він прочитає, él leerá. Y así en adelante. El verbo, la forma verbal es perfectiva, pero aunque lo conjugue en presente, tiene el significado del futuro. Ahora, también tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Lo puse al último porque rara vez lo van a escuchar. Es una forma verbal bastante olvidada. Yo la uso, bastante frecuente, pero hay gente que nunca se acuerda de esta forma. No se usa tampoco no lo van a leer en artículos científicos, no en ensayos, en cosas serias, solamente a nivel coloquial, o sea, en las conversaciones cotidianas. ¿Cómo se forma? Tienes que poner el verbo bute, como ya sabemos, en pasado, y agregarle el verbo en pasado también. O sea, son dos verbos conjugados en pasado que forman el pretérito pluscuamperfecto. Como dice su nombre, es una acción que ocurre antes de otra acción. Я був знав, yo había sabido. Es lo que ustedes tienen en castellano, donde conjugan solamente una parte, el resto no. Nosotros conjugamos los dos verbos. Я був бачив. Я була бачила тебе, але забула тобі про це сказати. Te había visto, pero se me olvidó decírtelo. ¿No? En ese tipo de oraciones van a encontrar las nominulechas. Es fácil. El verbo bute en pasado, que se forma como pasado del bute, como cualquier otro pasado, le quitamos la terminación ti y agregamos las 4 terminaciones dependiendo del género o del número. Був, була, було, були. Y el verbo que nos da el significado de la expresión lo ponemos en pasado también. Hagan pausa, estudien, revisen. Bueno, también si de repente ven en un texto, en literatura o donde sea, las expresiones buló o buvalo, lo verán siempre, estas dos palabras estarán rodeadas de comas. Quiere decir que no son parte de la forma verbal, son partículas. Y se traducen de maneras diferentes, dependiendo del contexto. Por ejemplo, він бувало говорив довго-довго, а ми слухали. Él solía hablar durante mucho tiempo y nosotros escuchábamos. No durante, yo diría por mucho tiempo. No sé, lo traduje a la rápida. Quiere decir que él hablaba y lo escuchábamos. Y ese buvalo nos indica que era una acción usual, habitual en el pasado. U otro ejemplo. Було, прочитаєш зараз цю книгу, а потім шкодуєш, що закінчилася. Sucede que terminas de leer todo el libro de una sola vez y luego lamentas que este haya terminado, debe ser. Ya, yo descubro mis propios errores. Las partículas bulo y buvalo, como les dije, no forman parte de ningún tiempo verbal y se traducen de acuerdo con el contexto. Van rodeadas de comas siempre. Entonces no son partes de un tiempo verbal. Solo se usan. No creo que lo encuentren ahora ya, o sea, tienen que leer muchísimos libros para toparse con estas expresiones. Pero si lo escuchan o lo leen, ya van a saber que solo nos indica que es algo recurrente, en presente, en el pasado. Y ahora, la forma negativa de los verbos en ucraniano, facilísimo. Le ponemos ne delante del verbo y listo. Я не знаю, yo no sé. Я не бачу, yo no veo. Я не знав, no lo sabía. Я не бачив, no veía, no vi. Я не буду знати, я не знатиму. Я не буду бачити, я не бачитиму. No sabré, no veré. Ne delante del verbo y tenemos la forma negativa. Ahora, de nuevo, ya tienen ese conocimiento, vamos a comparar el perfectivo e imperfectivo. Yo tomé el verbo chetate, leer, en dos formas suyas, imperfectiva y perfectiva. Ojo, no todos los verbos tienen formas perfectivas o imperfectivas. Puede que tenga solo una, solo imperfectiva, o puede que tenga solamente perfectiva. O puede que tenga diferentes formas de perfectivo, como por ejemplo el mismo verbo chetate. Chetate, prochetate, dochetate, perechetate, diferentes prefijos van a dar diferentes significados, pero a la vez van a ser todos perfectivos. No se asusten, el diccionario les va a indicar de qué se trata, pero normalmente la raíz nos va a indicar el sentido común de la palabra. Así tomemos el verbo chetate. Si yo digo ya chetav, quiere decir yo leía o yo estaba leyendo, algo que duraba en el pasado.
volvía a pasar, se repetía en el pasado. Pero si alguien dijo ya прочитал, quiere decir que ya lo leyó. Puede ser yo he leído si hablamos del tiempo reciente, o yo leí si hablamos del pasado pasado. En presente no podemos usar perfectivo, no se usa прочитати en presente. Y читати sí se usa en presente y significa yo leo o yo estoy leyendo. En futuro tenemos tres formas. Dos de ellas se forman a partir del verbo imperfectivo y una sola del perfectivo. Entonces, la forma perfectiva la conjugo como si fuera presente y tengo futuro. Y la forma imperfectiva o le agrego el verbo bути en futuro o le agrego las terminaciones al infinitivo. Я буду читати o я читатиму. Esa es la tabla generalizada, la diferencia entre uso de imperfectivo y perfectivo con su traducción al castellano. Ahora, ¿cómo yo puedo saber ese aspecto? Tanto hablamos de él. Miren, todavía no existe una gramática online tan sofisticada del idioma ucraniano en español, un diccionario ucraniano-español, no sé si alguien se atreve a hacerlo, yo ayudo. Lo que yo les puedo aconsejar por el momento es usar el diccionario del idioma ucraniano, Словник української мови. Lo van a encontrar en la dirección www.sum, Словник української мови, ¿sí? .in.ua. Y ahí donde tengo la flechita azul, ingresan la palabra, la copian, la pegan, la encuentran en alguna parte, la copian, la pegan. Y apretan el botón que dice пошук, búsqueda, buscar. Ese diccionario es ucraniano-ucraniano, no es para traducir, es solamente para ver el significado en ucraniano de una palabra o, en nuestro caso, lo que estamos viendo ahora, ver el aspecto. Si yo ingreso el verbo знати, como aquí ya está ingresado, ya lo busqué, va a aparecer la primera persona y la segunda persona en presente. Y en color verde va a salir esa palabrita cortita, недок. Недок es una abreviación de la palabra недоконаний. Quiere decir imperfectivo. Entonces ya sé que el verbo знати, saber conocer, lo puedo conjugar en pasado, en presente, en futuro. Y este verbo va a tener siempre el significado de una acción no terminada, reiterada y habitual. De la misma manera, busqué el verbo побачити, que es perfectivo de бачити, ver, y veo que tengo terminaciones чу, чиш. Son primera y segunda persona del futuro, porque sabemos que los verbos perfectivos no tienen presente, sino que automáticamente se transforma, se traduce como futuro. Y hay dos palabras, doc y perej. Doc viene de dokonani perfectivo y perej viene de perejidne transitivo, que es un verbo que requiere de un complemento directo, transitivo. Se transita, se pasa la acción de este verbo sobre el objeto. Entonces, fíjense, de esa manera pueden saber si es perfectivo o imperfectivo un verbo u otro. Ahora les voy a dar un par de verbos para que puedan conjugarlos. Yo ya les puse si es perfectivo o imperfectivo. Verán que casi todos la diferencia los junté así, pero no siempre va a pasar lo mismo. No, el prefijo po no indica la perfección del verbo, no, solo que yo les elegí estos verbos. Слухати y послухати significan absolutamente lo mismo, solo que uno se va a usar cuando yo hablo de acciones repetitivas y otro para acción terminada singular. Y así en todo. Гуляти, погуляти, pasear. Розмовляти, порозмовляти, conversar. Чути, почути, oír. Estos verbos se conjugan de manera común según lo que yo les mostré en todos los tiempos verbales. Entonces yo les pido para la próxima vez o para ustedes mismos, los conjugan en todos los tiempos para practicar. Y también busquen otros verbos, y esta sería vuestra tarea de casa. Memoricen todas las palabras de estos verbos, conjuguen los verbos de su interés, construyan sus propias frases con estos verbos, ya tienen muchas palabras, tienen bastante vocabulario para empezar a hablar, y si quieren me lo pueden poner en los comentarios, yo lo reviso, siempre lo reviso. Así que, bueno, si quieren seguir aprendiendo ucraniano, se suscriben a mi canal para recibir las noticias. Y obviamente estoy muy feliz de compartir con ustedes mis conocimientos. Espero que podamos avanzar juntos.
До побачення. Hasta luego.